Hoy, la historia en su lugar, visita el cementerio municipal Fray Mamerto Esquiú de nuestra ciudad, un lugar con mucha historia en Catamarca. Y para eso conversaremos con el profesor Marcelo Díaz, gran conocedor del tema. Gracias, Marcelo, por la invitación y un gusto poder compartir con todos ustedes este segmento. Nos preguntamos en primer lugar, ¿qué es un cementerio, Marcelo? Sí, bueno, como nosotros sabemos, o a través de los ejemplos que la historia nos ha dado, el hombre ha construido a la par de sus propias ciudades, de sus pueblos, Exacto, sus propios lugares para el culto de aquellos que han dejado este mundo. Y por eso la historia de los cementerios se remonta a la antigüedad, sin lugar a dudas. De los ejemplos más clásicos los encontramos en Egipto, con las necrópolis para faraones, para los cortesanos. Que es lo famoso, digamos. Lo famoso, inclusive claro, sabemos también por los trabajos arqueológicos que hasta había cementerios de animales en las tumbas del antiguo Egipto. Pero en sí, la palabra cementerio es una palabra de origen griego que quiere decir o significa dormitorio. ¿Y esto por qué tiene ese significado? Porque lo toma la tradición cristiana como el lugar que antecede a lo que desde el cristianismo es el juicio final, la espera del juicio final. Entonces, claro, el cementerio es aquel lugar donde el cuerpo del difunto es depositado hasta que llegue ese momento en el que el alma va a estar en presencia de nuestro Creador. Podemos hablar de la ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos, La ¿no? ciudad de los vivos y la ciudad de los muertos, que en Europa tenemos ejemplos por doquier. Las catacumbas romanas, en París, esos grandes cementerios que, bueno, hoy en día son más que nada reservorios arquitectónicos, históricos y culturales. Fantástico. Y Catamarca no es ajena a esta tradición, Marcelo. Exacto. Sabemos los antecedentes en cuanto a cementerios aquí. Exacto, Catamarca no está exento de esta tradición cristiana que los españoles trajeron, bien se asentaron en nuestro Valle Central. Claro, claro. Recordemos que los cementerios estuvieron en primera instancia vinculados directamente a las iglesias. Cuando la población del valle, en el actual San Isidro Valle Viejo, el cementerio, según alguna documentación, estaba cerca de la iglesia, y cuando ya la ciudad se traslada al sitio donde hoy ocupa, exacto, el cementerio al lado de la iglesia matriz. Es interesante también destacar, Marcelo, cómo la Iglesia Católica tenía una práctica muy frecuente durante toda la etapa colonial, que era la de enterrar a sus guardianes, a los custodios de las órdenes adentro del Claro, que era un gran privilegio, ¿no? Templo. Era un privilegio reservado para unos pocos. Exactamente, ¿no? Exactamente. Exacto. Y en cuanto a los cementerios públicos propiamente dicho, en un tiempo, al lado de la iglesia matriz, hoy catedral, que es debajo del hospedaje El Peregrino, ahí hay un cementerio. Ahí está sepultado, por ejemplo, el padre de Felipe Varela. Está sepultado José Cubas. En ese tiempo el cementerio funcionaba ahí y bueno, y luego por situaciones vinculadas a la salubridad es cuando empieza el siglo XIX, algunos intentos de alejar los cementerios de la cercanía de las iglesias, ¿no? y de la ciudad misma. Efectivamente, va a ser justamente el general Octaviano Navarro quien traslada en 1857 el cementerio a la ubicación que en ese momento estaba alejado de la ciudad, que exacto, era en un terreno contiguo a la iglesia de Choya, que es donde perduró casi 30 años más, donde eran sepultados los vecinos de nuestra ciudad. Y donde fue sepultado él mismo. Él mismo, exacto. Su primera sepultura fue ahí y la segunda va a ser en el cementerio posterior, que es el actual, que fue inaugurado por Joaquín Acuña el 9 de julio de 1884. Exacto, cuando nosotros en historia hablamos de la década del 80, o la generación del 80, decimos que en Catamarca también fue una época de grandes transformaciones. Y aquí aparece la figura de un personaje que seguramente vos lo vas a trabajar, que es el arquitecto Luis Carabati. Luis Carabati. Un hombre que ha dejado su impronta en nuestra ciudad capital y que seguramente lo vamos a poder trabajar en próximas etapas. Una de las obras de este gran arquitecto italiano es precisamente el proyecto de este cementerio, y la mejor forma de conocerlo es recorriéndolo. Bueno, la avenida principal. La avenida principal, efectivamente. Y acá nos vamos a encontrar nosotros con todos aquellos personajes importantes del siglo XIX, gobernadores, exacto, políticos, médicos, docentes inclusive que han tenido empresarios. Una trayectoria importante, empresarios.
Estamos en la avenida principal del cementerio. Efectivamente, y en esta avenida principal, esta avenida central, nosotros encontramos a las figuras políticas más importantes del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entre ellas se destaca esta tumba, la del gobernador Víctor Mauvesin, que fue gobernador en lo que nuestro maestro, el padre Olmos, hablaba de la noche de los 7 años de Catamarca, una etapa conflictiva, difícil desde lo político, una Catamarca con un marco político complejo por la situación nacional que se vivía también. Y recordemos, Marcelo, que en estos años se luchó la guerra contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, de la cual Catamarca no estuvo al margen. Hay una vieja anécdota que seguramente la debes enseñar en clase, que cuenta que Catamarca tuvo que enviar un contingente, el batallón de Catamarca, Rioja, pero que tuvo un problema ese batallón. A ver si me lo podés recordar. ¿Qué pasó con ese batallón de Catamarca? Vos sabés que el primer artículo que Armando Bazán escribe en su historia profesional está vinculado con ese tema, que es la pena de muerte por sorteo. Se sublevan en el trayecto hacia la guerra y entonces se aplica ese sistema como escarmiento, ¿no? Que era más o menos común en la época de guerras, tener que manejar la tropa. Y al gobernador Víctor Mauvesin le cupo esa tarea, la de tratar de organizar la provincia, darle un marco político estable y de paz. Bueno, y este es un ejemplo, una tumba donde se encuentra el exgobernador, simple a comparación de eso te iba a decir, ¿no? Que vamos a ver a continuación, para que establecer la comparación entre los edificios, los monumentos fúnebres es importante. Veremos la sencillez de Mauvesin, que está vinculado también a la historia de la Virgen del Valle, porque era platero, era orfebre Mauvesin, y la media luna de plata que está a los pies de la Virgen fue realizada por Víctor Mauvesin. Interesante. Sí, así que su nombre está vinculado a la historia de la Virgen también. Cuentan que se le había reunido joyas y dinero para que él pueda confeccionar esa obra, tenía que refundir esas joyas, y que estaba tan obsesionado cuidando que no le roben, que dormía atado a una bolsita donde tenía todo ese material, del cual luego realizó la media luna que donó a la Virgen del Valle. Continuando con nuestro recorrido por la avenida principal del cementerio, observaremos el contraste entre el monumento fúnebre del gobernador Mauvesin con otros mausoleos que están edificados en esta avenida. Bueno, vos sabés, Marcelo, que hay tradiciones que han perdurado en el tiempo, ¿no? Desde el siglo XIX, que fue inaugurado, hasta el presente, como la de visitar, por ejemplo, el día domingo, la de la colocación de flores, que es una tradición muy cristiana, que tiene que ver con dejarle al muerto lo mejor que uno tiene. Y en este caso, esta avenida nos muestra a nosotros las, diríamos, tumbas más de los hombres más poderosos, de los hombres más ricos. Pero hay un detalle que es importante recordar: hacia los costados, enterrados en tierra, estaba la gente común, aquel que no tenía, pobres, exacto, los pobres, los que no tenían ni el dinero ni la fortuna para hacer estos enormes monumentos que vamos a ver a continuación. Y la familia Navarro, una de las más importantes a nivel político en nuestra provincia. Efectivamente, y la trayectoria de, sobre todo, el general Octaviano Navarro a mediados del siglo XIX, un hombre con vínculos políticos nacionales, intervino en cuestiones políticas, en cuestiones militares. Vos recordarás que él fue quien tuvo la tarea, o se le encomendó la tarea allá de 1866 aproximadamente, perseguirlo a Felipe Varela, ¿no? Que algunos le achacan cierto atraso, cierta demora que ocasionó que Felipe Varela pudiera ocupar la ciudad de Salta durante algunas horas. Y bueno, el general Octaviano Navarro ha sido una de las personas con mayor peso en nuestra historia política de los últimos 50 años del siglo XIX, sin lugar a duda. Una familia tradicional, una familia que, bueno, sus vínculos políticos inclusive trascendieron más allá de la propia vida del general Octaviano Navarro. Claro, su padre también había sido gobernador de Catamarca, Manuel Navarro, que está sepultado también en este mausoleo. Manuel Navarro había fallecido en 1852
mientras era gobernador de Catamarca. Exacto, y tenía que viajar a reunirse para el pacto previo a la Constitución. Exacto, por eso Catamarca no lo firma. En ese momento quien firma es un delegado de la provincia de Catamarca. Exacto. Que firma justamente el acuerdo de San Nicolás, ¿no? Porque muere Manuel. Y vos sabés, Marcelo, que cuando muere Manuel Navarro, siendo gobernador de Catamarca, es sepultado en la capilla del Colegio Patriótico Federal de Nuestra Señora de la Merced, ubicado donde hoy está el Colegio Nacional. Por eso, cuando se demuele esa capilla, los restos de Manuel Navarro son trasladados posteriormente a este mausoleo. Pero previo estuvo sepultado en esa capilla, como también Octaviano estuvo previamente sepultado en el cementerio de Choya. O sea que padre e hijo estuvieron en el mismo lugar, podríamos decir. Claro, ¿no? Y previo también en otra sepultura. En otros lugares diferentes, exacto. Así que es una construcción importante para este cementerio. Es uno de los detalles más importantes de mausoleo, porque en cierto modo demuestra el poder de la familia, por las dimensiones, por la técnica arquitectónica, que justamente es parte de la historia de Catamarca, ¿no? Claro, y si pensamos que la familia de Octaviano Navarro tiene el mausoleo más importante del cementerio, también tenía una de las casas más importantes construida en la ciudad de San Fernando. Exacto, y sus descendientes tuvieron participación política inclusive durante gran parte del siglo XX, ¿no? En la primera década del siglo XX. Y hasta en la década del 60, Armando Navarro es nieto de Octaviano. Efectivamente, sí. Y la tumba de Joaquín Acuña, yerno de Octaviano, casado con su hija Ana, también es un monumento importante en nuestro cementerio, y están ubicados uno al lado del otro. Estratégicamente, diría algún historiador militar, ¿no? Están muy bien posicionados uno para el otro. Mira el detalle interesante de Joaquín Quiroga, era un hombre con conexiones políticas a nivel nacional. Claro. He tenido oportunidad de leer cartas que él le hace a Julio Argentino Roca, al presidente de la Nación, donde se tratan en un tono coloquial de amigos. Se consideraban amigos ambos, y hombres que hasta bien entrado el siglo XX siguen participando en la vida política y en los destinos de nuestra provincia de Catamarca. Pero es interesante la relación política entre Acuña y Roca, ¿no? Porque acordate, Marcelo, esas cartas donde Roca le dice: me dijeron mis amigos que usted no está tan cerca nuestro, ¿no? Políticamente era habilidoso para manejar las redes. Sumamente habilidoso. Inclusive Roca lo recibía varias veces. He podido tener acceso a algunas cartas donde le dice: mi amigo, espéreme, lo voy a visitar en Buenos Aires, le voy a llevar unos regalitos, le dice Joaquín. Y bueno, acá el diario El Ambato, que lo dirigía o que apoyaba al gobernador castellano, critica esas entrevistas, ¿no? Porque ven como que hay una intromisión de la familia Acuña, que en realidad había una intromisión, porque había un interés político que resalta en 1899, cuando es el golpe o la revolución. Así tenemos entonces que en este mausoleo se encuentra Octaviano Navarro y su padre Manuel. Como dijimos, Marcelo, aquí al lado está el mausoleo de Joaquín Acuña, el yerno de Octaviano Navarro. Y es interesante resaltar el estilo arquitectónico, ¿no? La arquitectura de este monumento. Exacto. Que es imponente a la par de otras tumbas que vamos a ver, que ya pertenecen al siglo XX, donde vamos a notar la diferencia que hay entre una y otra, ¿no? Diferencia de estilo, obviamente. Este estilo neogótico, tipo iglesias, ¿sí? Que contrasta con algunas de las que vamos a ver a continuación. Un detalle interesante que me gustaría compartirlo con vos es algunos de los escritos que aparecen en los diarios de comienzo del siglo XX. Es con respecto a una situación problemática que generaba este cementerio, aunque no lo crea. Y era la distancia. Claro, quedaba lejos. Quedaba un poco distanciado. Entonces, ¿cómo se generaba el problema de traer los cuerpos aquí? Claro, las familias más pudientes tenían la chance de alquilar un carruaje, pero los pobres lo tenían que cargar al cuerpo a pulso. Y generaba todo un comentario por la procesión que se generaba, el hecho ese de traer el cuerpo aquí al cementerio. Un detalle interesante, ¿no? Que cuando se lo construyó el cementerio se lo tuvo en cuenta más que nada por la cuestión de la distancia, pero no el problema de aquellos que tenían que traer el cuerpo con la mano, a pulso, ¿no? Directamente al cementerio. Queda tanto por conocer, Marcelo.
Sí, realmente muchísimo de nuestra cultura, nuestro pasado, de nuestra historia aquí en este lugar. Así es. Esperamos que les haya gustado esta primera entrega de nuestro ciclo. Marcelo, en una semana nos encontramos. Nos encontramos en una semana y gracias por la invitación. Por favor, hasta la semana que viene con una nueva entrega de La historia en su lugar.